Muy buenas noches con todos los presentes. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso de capacitación organizada por la empresa InfoSub, Excelencia en Capacitación. El que les habla el día de hoy es el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, quien soy licenciado especialista en el área de emergencias, especialista en inmunización, especialista en salud pasional, como también soy auditor y ponente en distintas instituciones. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las emergencias y urgencias hospitalarias, ¿no? Nada más que decir, vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Cuando nosotros hablamos de una emergencia, estamos hablando de una situación crítica, estamos hablando del que el paciente está en peligro, que se debate entre la vida y la muerte, pero que acá puede tener compromiso a órganos, ¿no? Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio es una emergencia. ¿M? Una herida producida por bala, pero que afecte órganos, es una emergencia. Un shock polémico es una emergencia. En una emergencia vemos todo lo que tenga que ver con peligro. Aquí el paciente se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Eso es una emergencia. En cambio, una urgencia es una situación o es algo que no pone en peligro la vida del paciente, pero eso no significa que esa urgencia no se pueda convertir en una emergencia, ¿no? Las urgencias pueden ser de momento de aparición súbita como también rápida. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de una urgencia. Una urgencia es una crisis asmática, pero leve. Pero ya una crisis asmática donde el paciente se pone azul porque le falta oxígeno, ahí ya es una emergencia, ¿no? Una hipertensión arterial, primero va a ser una urgencia, luego de eso va a conllevar a una emergencia. Las emergencias son distintas que las urgencias, ¿ya? Las emergencias son toda situación que pone en peligro y riesgo la vida. Las urgencias no ponen en peligro ni riesgo la vida, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos en cuenta que cuando hablamos de una emergencia y de una urgencia, tenemos que ver los tipos, tenemos que ver el triaje, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer nosotros una emergencia, para poder determinar que es una emergencia, tenemos que ver el tipo de triaje que tenga. Tenemos que hacer una valoración inicial a ese paciente y determinar su prioridad. Prioridad uno, hablamos de emergencia. Prioridad 2, hablamos de urgencia. Prioridad 3, 4, hablamos de no urgentes. No son urgencias, ¿no? Acá tenemos los tipos de emergencias. Tenemos una emergencia ecológica, sanitaria, social y radioactiva. Una emergencia ecológica es una emergencia en donde se va a producir contaminación ambiental y esa contaminación ambiental va a generar daños a la salud pública. Una emergencia sanitaria, la que hemos vivido, la pandemia del COVID, es una emergencia sanitaria. Es una emergencia sanitaria la pandemia del COVID, en la cual hemos visto que han muerto o fallecido muchas personas a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Lo que buscamos principalmente es controlar todo tipo de emergencias. Y nosotros, los profesionales, estamos capacitados para hacer ese control de emergencia. ¿Sí?
Acá tenemos la emergencia sanitaria también, por ejemplo. Las cucarachas, las pandemias, el dengue, que es una emergencia sanitaria. Las emergencias sociales, por ejemplo, las protestas, los enfrentamientos que hay por políticas. Es una emergencia social, porque ahí vamos a ver heridos, lesionados, ¿no? Las emergencias radioactivas es cuando nosotros tenemos exposición a radiación. Trabajamos en una empresa radioactiva y nos enfermamos con una enfermedad radioactiva. Por ejemplo, las personas que trabajan en hospitales en el área de radiografía, ellos, por ejemplo, están expuestos a una emergencia, a una radioactividad, ¿ya? En una emergencia radiactiva van a ser principalmente aquellas donde existe liberación accidental o intencional de material radioactivo, la cual es peligroso, ¿sí? Puede ser la exposición externa, puede haber una contaminación externa, o sea, ambiental, puede haber una contaminación interna. Cuando hablamos de una contaminación interna, hablamos de la radiación que va a entrar al cuerpo por inhalación. Pero si es una externa, va a ocurrir cuando la persona está cerca de esa fuente de radioactividad. Por ejemplo, un accidente nuclear que hubo en Chernobyl en el año 1986 y otro en Fukushima en el año 2011. Ahí hubo una emergencia radioactiva. Y sobre la salud, esta radioactividad puede producir distintos problemas. Puede ocasionar náuseas, vómitos, diarrea o el síndrome de irradiación aguda. Puede haber lesiones cutáneas como quemaduras por radiación. Otro que puede haber una depresión de la médula ósea, una anemia, infecciones. ¿Ya? Nosotros, para hacer un manejo de esta emergencia radioactiva, tenemos que primero protegernos. Hay que asegurar la vida. Hay que retirar ropa contaminada. Hay que aislar al paciente de ese punto de radioactividad. Y sobre todo, tienen que ser notificadas los pacientes. Tienen que ser identificadas y notificar de los pacientes a las autoridades. ¿Ya? ¿Qué es un triaje? Un triaje es una técnica, un procedimiento que nosotros hacemos para poder clasificar al paciente. Más que nada es un proceso de valoración rápida que se realiza en todos los servicios de salud, en urgencias, emergencias, para poder clasificar al paciente según sea su gravedad y así darle prioridad porque necesitan atención de manera inmediata. El objetivo de un triaje es más que nada salvar la vida, ¿ah? Es salvar la vida, pero asegurando que los pacientes reciban o sean atendidos inmediatamente. ¿Pero quiénes? Los más graves. Ellos, los más graves, tengan que ser atendidos como prioridad. ¿Sí? Ahí tenemos 5 tipos de triaje. Los objetivos, que el primer objetivo es identificar rápidamente pacientes con urgencias o con condiciones amenazantes para la vida. Determinar el área de tratamiento más apropiada para el paciente, disminuir la congestión en la sala de emergencias y proveer evaluación continua del paciente que esté esperando. Mira, por ejemplo, nos dice acá de disminuir la congestión. Ustedes como trabajan en un hospital, en los servicios de emergencia, van a tener ahí pacientes en espera y que ellos también buscan ser atendidos de manera inmediata, rápido, ¿no?
Generan desórdenes, quejas, incomodidades, y lo que hace este triaje es que nos va a permitir clasificarlos y disminuir esa congestión. Porque cuando hacemos una clasificación adecuada, ya nosotros podemos saber qué paciente va a ser atendido como triaje uno, cuál de los pacientes no requieren de emergencias. Ustedes ven en los mismos hospitales, ahí ven pacientes que su situación no amerita una emergencia, amerita una atención por consultorio. Y si le queremos atender como se le va a atender, le pedimos al paciente que espere hasta que sea llamado. Pero ahí es donde a todos los pacientes les incomoda, no quieren esperar y generan también emergencias figuradas. ¿Qué son estas emergencias figuradas? Que el paciente, ¿sí? Que el paciente no está enfermo, sino que se hace el enfermo para poder llamar la atención y sea atendido de manera inmediata por el personal. Eso es una emergencia figurada. Importante. ¿Qué tan importante es? Muy importante es aplicar un triaje. Muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no aplicamos de manera inmediata, no hacemos la clasificación, vamos a ver una serie de problemas. ¿Ya? Aquí, como principio de la bioseguridad que tenemos que tener nosotros en cuenta, que el triaje tiene que ser realizado rápido, una evaluación rápida. Tenemos nosotros 30 segundos para poder clasificar a una víctima como muerte, ¿no? 30 segundos, porque vamos a valorar de manera inmediata su signo vital y 1 minuto como leve y 3 minutos para clasificarlo como grave o muy grave. ¿Por qué 3 segundos como muerte? Porque lo primero que hacemos es ir a buscar el pulso carótido, ¿no? Buscamos el pulso carótido, no se siente pulso carótido. Como no se siente el pulso carótido, ya podemos determinar que el paciente ha fallecido. ¿Sí? Completa cuando se aplique un triaje, que estén aplicando un triaje, digamos, en un lugar donde hubo accidente de tránsito, porque ahí también van a aplicar su triaje. Ustedes aplican el triaje ahí, ustedes no van a poder evacuar a la víctima sin antes determinar la gravedad, sin antes determinar su tipo de triaje. Tenemos que clasificarlos y de acuerdo a esa clasificación, nosotros damos la prioridad a ese paciente para que sea evacuado a un lugar de atención. Cuando apliquemos el triaje, tiene que ser preciso, seguro, no debemos de cometer errores para nada. No se debe de cometer errores. ¿Por qué? Porque el error que ustedes cometan puede ser muy fatal. Y como va a ser fatal, va a generar una duda en nosotros, ¿no? Tenemos que estar seguros de lo que estamos determinando. Tiene su clasificación el triaje. Sí, y es de clasificación. Tiene 5 clasificaciones, ¿ya? 5 clasificaciones. Vamos a ver principalmente el triaje número uno. El triaje número uno, un momento, vamos a compartirles sonido. Ya. Mire, por ejemplo, el triaje número uno viene a ser una emergencia inmediata y es un triaje de color rojo, porque ahí hay un riesgo vital inminente, donde el paciente necesita atención inmediata. Ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, un shock, una hemorragia masiva, convulsiones, embarazos con sangrado, una violación. Ellos son de prioridad un triaje de manera inmediata que tiene que ser atendido nuestro paciente. Vamos a poner de cero.
hemos visto el triaje uno, que es de prioridad uno. Ahí, como les estaba diciendo, la atención tiene que ser al momento porque la situación o condición del paciente es crítico, tiene un riesgo vital inminente, ¿no? Y ahí no hay tiempo de espera. En el triaje uno no hay tiempo de espera, ¿ya? Acá tenemos el triaje 2. En el triaje 2, la condición clínica del paciente puede evolucionar. Ahí sí hablamos de un tiempo de espera. Hablamos de un triaje nivel 2, muy urgente, de color naranja. Ahí el tiempo máximo en que puede esperar el paciente son 10 minutos, No sé. nada más. Porque ahí el paciente está inestable o tiene algún riesgo de deterioro rápido, que puede bajar de un triaje 2, convertirse a un triaje 1, porque su estado está evolucionando no favorablemente. Se está complicando el paciente, está deteriorándose. Por ejemplo, podemos atender a un paciente con un dolor torácico, una dificultad respiratoria, una disnea severa, ¿no? Ahí el triaje que hemos visto sigue siendo una emergencia. El triaje uno y el triaje 2 siguen siendo una emergencia. ¿Por qué? En el triaje uno tenemos gravedad, en el triaje 2 hay deterioro, el paciente todavía no está estable, por lo tanto, sigue en peligro, ¿no? El triaje número 3 o el triaje tipo 3 o nivel 3, que ahí sí ya hablamos de una urgencia. Ahí el tiempo de espera, el paciente, es hasta 30 minutos. Requiere atención pronta, rápida, aunque no va a ser inmediatamente, no significa que sea inmediatamente mortal el paciente. Por ejemplo, una fractura con dolor intenso, un abdomen agudo, ahí podemos hablar de eso, un dolor de pecho, una infección de una herida quirúrgica, por ejemplo, otro, que se haya abierto la sutura. Ahí vemos. Eso, por ejemplo, es un tipo de triaje 3. No hay gravedad, ¿ya? Ahí vimos el tercer videíto. Vamos a ver el triaje número 4. ¿Qué nos dice el triaje número 4? Por ejemplo, el paciente presenta condiciones que no comprometen su estado general de salud, pero representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de un miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no reciben la atención correspondiente. Eso puede complicar, agravar. Y acá en el tiempo de espera, en un triaje número 4, el tiempo de espera es 60 minutos máximo. Solamente como máximo 70 minutos. Y ahí hablamos de una patología leve, una patología moderada, porque puede esperar. Ejemplo, un esguince, una herida superficial, una diarrea, las náuseas, pero esa diarrea sin deshidratación. Sabemos que las náuseas, el vómito, produce deshidratación, ¿no?
Ahí vimos el cuarto videíto del triaje 4. El triaje 5. Nosotros tenemos 5 triajes. Tenemos un rojo, un naranja, un amarillo, un verde y un azul. Tenemos un triaje negro, que es el triaje 0, que eso es el paciente fallecido, ¿no? Por ejemplo, en este triaje número 5, acá la condición del paciente no amenaza la vida, no relaciona problemas agudos, crónicos, no hay evidencia, no hay deterioro. Por ejemplo, acá hablamos de un resfrío común, un malestar sin fiebre, algún otro tipo de padecimiento. El tiempo de espera puede esperar al paciente de 60 a 2 horas. Y esto les van a decir acá el paciente que quieren que lo sean, que la atiendan rápido. Acá en estos triajes, a partir del tercer triaje, es donde el paciente quiere ser atendido ya, porque no quiere esperar, no quiere esperar el paciente. Y como no quiere esperar, realiza una emergencia figurada, ¿no? Ahí hemos visto el último triaje. Como les dije, tenemos 5 tipos de triaje, ¿no? ¿Cómo se realiza un triaje? La forma correcta de realizar el triaje es con la presencia de un paciente, ¿ya? El triaje se realiza en la puerta de un servicio de urgencias o de emergencias. Y esto es realizado por el personal de enfermería, por el médico, por el técnico de enfermería. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder realizar un buen triaje, primero, es la recepción y la primera impresión del paciente. En ahí, nosotros tenemos que observar el aspecto general del paciente, el color de la piel, el nivel de conciencia, la posición, dificultad respiratoria. Y si detectamos algún riesgo vital, tiene que ser atendido inmediatamente, como por ejemplo un paro cardiorrespiratorio, que es un riesgo vital, ¿no? Otra cosa, como segundo paso, tenemos que hacer la valoración rápida del paciente. Ahí aplicamos nuestro ABCD de las emergencias, donde tenemos que valorar la vía aérea, si está permeable o está comprometida. Tenemos que valorar la frecuencia, el esfuerzo respiratorio, la saturación de oxígeno. Tenemos que valorar lo que es el pulso, la presión arterial, las hemorragias. Tenemos que valorar el nivel de conciencia y tenemos que valorar el tiempo de exposición al ambiente. Eso tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué más? Valorar los signos vitales básicos. Tenemos que valorar frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno. Tenemos que hacer un interrogatorio breve al paciente. ¿Cuál es el motivo de consulta? El tiempo de evolución de los síntomas que ha estado presentando. ¿Qué antecedentes tiene? Tal vez es alérgico a algún medicamento, tiene algún tipo de enfermedad, algún medicamento que tome. Y ahí recién hacemos nosotros la clasificación según la gravedad del paciente y vemos el tiempo de espera. Una vez hecho eso, nosotros asignamos el nivel de triaje del 1 al 5 con su color respectivo y el tiempo de espera. Lo que tenemos que hacer también ahí es colocar pulseras o una etiqueta de color con eso vamos a poder identificar nosotros qué son prioridades, qué tipo de triaje son, ¿no? Y una reevaluación continua. La reevaluación continua es cuando el estado del paciente cambia. Por eso que se vuelve a valorar mientras espera en la atención, ¿no?
Aquí, vamos a hablar acá de un temita que es el infarto agudo de miocardio, que está dentro de las emergencias. El infarto agudo de miocardio o una IAM, también se llama así, es principalmente una afección, es una muerte. ¿Pero de qué? Muerte del músculo cardíaco. El corazón es un músculo. Y esa muerte del músculo cardíaco se va a dar por una obstrucción súbita, especialmente de una arteria coronaria, ocasionada por lo que es un trombo. Pero no solo eso, también puede ser por una ruptura de alguna placa, una placa aterosclerótica. ¿Cuál es esa placa aterosclerótica? Es esta de acá que ven, esa, esa es la placa aterosclerótica. Y las causas, vamos a eliminar esto, entonces es una muerte del músculo cardíaco, del corazón, ya. Las causas, principalmente uno son las trombosis, otro la aterosclerosis coronaria, lo más frecuente, ¿ah? Uno de los factores de riesgo de esto es que el paciente puede presentar una hipertensión, una diabetes, tabaquismo, obesidad. Esos son los factores de riesgo de que se pueda producir una IA en el paciente, ¿no? La trombosis coronaria es una de las causas, pero en un 90%. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuando hay una trombosis o un trombo, pasa que el trombo, ese coágulo, obstruye, acá está, mira, ¿ve? Obstruye haciendo que no fluya la sangre. Y como no va a fluir la sangre, el corazón va a empezar a morir, el músculo va a empezar a morir. Miren, se obstruye acá, el músculo empieza a morir, como acá lo están viendo. ¿Ven? Eso de ahí. Acá se está formando la placa esclerótica, heterosclerótica. Ahí lo están viendo. Tapa una de las arterias, empieza a morir el músculo. Pero para que se pueda llenar, porque eso lo que va a hacer es obstruir el flujo sanguíneo, ocasionando la muerte del músculo cardíaco. ¿Mm? Mm, ¿Qué componentes que determinan una IA? Los componentes que puede determinar la IA, o sea, el infarto agudo de miocardio, uno va a ser por su localización. Uno, su localización. Pero según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Sociedad Europea de Cardiología, el IAM se confirma cuando el paciente coincide o tenga tres componentes principales. Uno es en base a la sintomatología, o sea, la clínica. Otro, cambios que pueden ver en el electrocardiograma y como también por los biomarcadores de necrosis miocárdica, o sea, enzimas cardíacas. Eso. Esos van a ser los componentes para poder determinar una IA. Y eso, cuando se determina eso, el diagnóstico de confirmatorio de una IA se va a establecer cuando hay al menos dos de los tres que yo les he mencionado. La clínica y el EKG, o como también los biomarcadores, ¿no?
Mm, Acá. Los signos y síntomas. Los signos y síntomas que un paciente que puede presentar son más que nada un dolor. Va a haber un dolor torácico, que este dolor va a ser tipo opresivo, quemante, se localiza, es un dolor retroesternal, tiene una localización en el pecho, suele durar 20 minutos, no va a cesar o no cede cuando hay reposo, a pesar de que también le pueden estar administrando lo que es la nitroglicerina, no va a disminuir esa molestia. Este dolor suele irradiar hacia el brazo, al hombro, la mandíbula, la espalda, el epigastrio. Es lo que hace. ¿Qué más? Va a presentar disnea, falta de aire, sudoración fría, náuseas, vómitos, ansiedad, mareo, síncope. Eso puede presentar el paciente. Pero lo que nosotros como signos clínicos que tenemos que observar, ¿ah? Tenemos que ver al paciente que se está presentando palidez, diaforesis, está presentando, por ejemplo, una hipotensión arterial en algunos de los casos, ¿no? Taquicardia o bradicardia. Tal vez el pulso está débil, hay alguna arritmia. Eso es lo que vamos a tener que ver. Más que nada en hombres, mujeres y pacientes diabéticos, el infarto agudo del miocardio puede presentarse de forma típica, o sea, solo con presentar disnea, cansancio, náuseas o dolor abdominal. Puede haber dolor torácico como también no puede haber dolor torácico. ¿Sí? De acá. Las pruebas que se va a tener que realizar para poder hacer un diagnóstico, nosotros podemos realizar uno en base a la sintomatología. Uno en base a la sintomatología. Pero lo que más nos van a ayudar es evaluar la sintomatología, hacer un electrocardiograma al paciente, un EKG, ¿no? Porque más que nada en nuestros pacientes lo vamos a confirmar un infarto agudo de miocardio cuando existe una elevación o una caída de las troponinas. Al menos uno de los siguientes que pueden ser los síntomas de isquemia, cambios que puede ver en el electrocardiograma, ¿no? O puede ver también, por ejemplo, una pérdida de miocardio. Eso se va a ver con una ecografía, con una ecocardiografía, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál nos va a ayudar también? Las pruebas de esfuerzo, un ecocardiograma, una radiografía de tórax, nos van a poder ayudar. El tratamiento. El tratamiento que se puede aplicar en estos pacientes con un infarto agudo de miocardio, para ello nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, aplicar medidas. El objetivo principal del tratamiento del infarto agudo de miocardio es restablecer el flujo sanguíneo lo más rápido posible, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones que puede presentar. Lo que tenemos que aplicar, primero como medida inicial en una urgencia o una emergencia, si ustedes han escuchado el término MONA, que significa la M morfina, la O es de oxígeno y la N de nitroglicerina y la A de aspirina. Es el término MONA que se utiliza como un tratamiento. Y ahorita yo les voy a explicar, hay otros tipos, hay otros tres o hasta más todavía tipos de tratamiento que se puede aplicar. La morfina lo aplicamos más que nada para el dolor, si no responde a la nitroglicerina que se le ha administrado al paciente, ¿no? Porque ese dolor no va a detenerse por más que el paciente esté en reposo o le hayan administrado la nitroglicerina. No va a disminuir el dolor.
¿Ah? La nitroglicerina sublingual, pero antes de la morfina tenemos el oxígeno. El oxígeno que le vamos a aplicar solo vamos a colocarle si la saturación de oxígeno está por debajo del 90%. Lo que es la nitroglicerina sublingual, si es que no hubiera hipotensión ni un infarto del ventrículo derecho. Y la aspirina administramos solo de 160 hasta máximo 330 miligramos, pero va a ser masticada y ¿no? Va a ser masticada. Y ahí recién estamos hablando como medida inicial de cumplimiento de eso. Tenemos otro que nos habla, por ejemplo, se llama lo que es el tratamiento definitivo, conocido como una perfusión coronaria, que es el tratamiento definitivo para estos pacientes, la cual se puede aplicar lo que es una angioplastía coronaria. Ese es el tratamiento de elección. Y esto se aplica ideal, va a ser más ideal en los 90 minutos posterior al primer contacto con el personal de salud. Podemos aplicar para diluir esos trombos que están causando o que han causado la obstrucción. Uno, un fármaco, la alteplasa. Podemos aplicar la alteplasa o también podemos aplicar lo que es la tenecteplasa. Esos medicamentos deben administrarse dentro de las primeras 12 horas de haber iniciado los síntomas. Dentro de las primeras 12 horas. Lo que van a hacer eso es diluir el trombo. ¿Ya? Tenemos fuera de eso como medicación los coadyuvantes, beta bloqueadores, los anticoagulantes, ¿no? Pero el anteplase en algunos hospitales no lo van a encontrar. Así que tenemos que utilizar anticoagulantes como la heparina, la enoxaparina, ¿no? Y sobre todo hay que dar cuidados a los pacientes. En estos infartos agudos de miocardio, lo que tenemos que tener en cuenta como cuidado posterior que le vamos a dar al paciente, principalmente un manejo adecuado. Pero lo vamos a hacer un monitoreo. ¿En dónde? En la unidad de cuidados intensivos, porque ahí va a estar el paciente. Ahí se hace un monitoreo en esa unidad coronaria. Hay que hacer el control estricto de las arritmias y sobre todo se tiene que prevenir lo que es el shock cardiogénico en el paciente o una falla cardíaca. Eso es como manejo, un cuidado que puede requerir el paciente. Si se le da de alta, hay que recomendar una dieta saludable, baja en grasas, ¿no? Hay que incentivarle que realice ejercicio, pero el ejercicio tiene que ser supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque esa persona puede estar corriendo, ejerciendo demasiado su cuerpo y va a pasar que se va a detener bruscamente el corazón. ¿Mm? Tiene que cambiar sus estilos de vida, dejar de fumar, control de su diabetes, la hipertensión, el colesterol y sobre todo la medicación de por vida, que ya va a tomar aspirina. Puede tomar aspirina, más estatinas, más beta bloqueadores. ¿Sí? Acá también tenemos otros medicamentos que podemos administrar, los antiplaquetarios. Tenemos aspirina, clopidogrel, heparina sódica, enoxaparina, los anticoagulantes, ¿no? O como analgésicos, la nitroglicerina, el cloruro mórfico, la morfina. Lo que tenemos que hacer es administrar oxígeno de manera inmediata al paciente, administrar lo que es la nitroglicerina de 2 a 3 miligramos por vía endovenosa, y esto se puede repetir siempre y cuando vuelva a presentar dolor al paciente, ¿ya? Podemos administrar una dosis de 162 a 325 de miligramos de aspirina. En el caso que el paciente sea alérgico a aspirina, pueden utilizar como alternativa lo que es la triclopidina.
El cloruro mórfico se va a administrar por vía endovenosa una ampolla de 10 miligramos lento, pero repitiéndolo esto cada 10 o 15 minutos, siempre y cuando siga persistiendo el dolor en un máximo que vamos a lograr administrar, va a ser 10 miligramos. Hablemos del shock. El shock es uno de los problemas de salud, una emergencia. Y nosotros sabemos que el shock es un síndrome clínico grave, la cual se va a caracterizar principalmente porque hay una inadecuada perfusión, o sea, falta de oxígeno y nutrientes que tienen que distribuirse a los tejidos. Y eso va a ocasionar una hipoxia celular. Y si por A o B no se corrige esto, va a presentar el paciente un fallo multiorgánico y conllevar a la muerte. En palabras simples, o en resumen, el corazón y la circulación no logran llevar suficiente sangre oxigenada a los órganos vitales, ¿no? Eso es. Tenemos los tipos de shock o las fases del shock, ¿no? Tenemos tipos. Tenemos ahí lo que es el shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstructivo. Pero si hablamos de las fases del shock, estamos hablando principalmente de lo que es compensado, descompensado, irreversible. De esas tres fases. Por ejemplo, lo que es compensado, que viene a ser la fase inicial del shock. ¿Qué va a pasar ahí? En este shock, vamos a ponerlo todo. En esta fase de primer shock, en la fase compensada, va a disminuir la perfusión tisular, ocasionando una hipoxia celular. Aquí, las células pasan de metabolismo aeróbico a anaeróbico, produciendo ¿qué cosa? Ácido láctico. Eso es lo que va a producir. En cambio, en el shock descompensado, los mecanismos de compensación ya no van a lograr mantener lo que es la perfusión tisular. Va a disminuir más la presión arterial. Va a haber una hipoxia generalizada. En su clínica, hipotensión evidente, pulso débil y rápido. Va a haber oliguria, 30 ml por hora. Va a haber una alteración del estado mental. El paciente se va a sentir confuso, agitado, ¿no? Y si hablamos de una fase irreversible o refractaria, estamos hablando de falla multiorgánica. Ahí hay un daño tisular severo, irreversible. Cuando hablamos de fallo multiorgánico, fallan riñones, fallan hígado, corazón, cerebro. Luego viene lo que es una muerte celular masiva, el colapso circulatorio y el paciente muere. En resumen, la compensada va a ser que el organismo mantiene una presión y perfusión con mecanismos adaptativos. Y lo que es descompensada, hay una caída brusca de la presión y la disfunción de los órganos. En irreversible, falla multiorgánica. No responde el paciente a ningún tratamiento, ¿no? Ahí tenemos los tipos de shock. Estamos hablando, por ejemplo, de un shock hipovolémico. El shock hipovolémico, su causa es más que nada por la pérdida del volumen sanguíneo, pero no solo de sangre, sino de líquidos. Ejemplo, por ejemplo, pues una hemorragia, una deshidratación o una quemadura extensa de todo el cuerpo, ¿no? Un shock cardiogénico, su causa va a ser por la falla del corazón, no bombea. Por ejemplo, un infarto, la IA, ¿no? El infarto agudo de miocardio. Otro pueden ser lo que son las arritmias o también como puede ser también las miocardiopatías.
Y con respecto a lo que es el shock distributivo, ahí va a haber una vasodilatación generalizada. Y tenemos dentro de este shock distributivo tres subtipos. Ahí se encuentra lo que es el shock séptico, el shock anafiláctico, el neurogénico. En un shock séptico es que va a haber infección generalizada. En un shock anafiláctico se va a producir por una reacción alérgica severa. Y en un neurogénico es que va a haber una lesión medular o puede ser un daño neurológico. Eso es un shock distributivo. Y más que nada en un shock por obstrucción, un shock obstructivo, la causa principal es que va a haber una obstrucción mecánica del llenado, o sea, o un vaciamiento cardíaco. Ejemplo, por ejemplo, un tamponamiento cardíaco, un tromboembolismo, un neumotórax. Ahí estamos hablando de una obstrucción, ¿ya? Tenemos el shock hipovolémico, vamos a pasar esto, el cardiogénico, el distributivo, lo mismo que estaba hablando, el distributivo. Ahí está. ¿Cómo va a ser nuestro manejo? El diagnóstico, manejo y el tratamiento del shock. Principalmente nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que basarnos a la clínica. Nos basamos al estado clínico del paciente, o sea, los signos y síntomas que está presentando. Dos, vamos a hacer un monitoreo hemodinámico. ¿Qué consta este monitoreo hemodinámico? Que vamos a medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la diuresis horaria en ese paciente. ¿Qué más nos van a ayudar al diagnóstico? Un examen de laboratorio. ¿Qué vamos a pedir? Gases arteriales. El lactato en esos gases arteriales nos va a indicar que está elevado y va a haber una hipoperfusión. ¿Qué examen más puedo solicitar? Por ejemplo, podemos solicitar de imágenes también. Una ecocardiografía, una radiografía de tórax, una tomografía axial computarizada, si es que se sospecha de otro daño más, ¿no? Pero si van a solicitar un ataque, soliciten los dos, con contraste y sin contraste, ¿no? Criterios diagnósticos, tanto el manejo inicial del shock. Principalmente, para hacer un manejo, nosotros primero tenemos que tratar la causa, más dar medidas de soporte o soporte vital. ¿Qué tenemos que hacer? Acá lo que vamos a hacer son cinco cosas. Primero, uno, vamos a asegurar la vía aérea. Vamos a asegurar la vía aérea y oxigenación, lo más importante del paciente. Dos, vamos a generar un acceso venoso para poder administrar fluidos, medicación. Tres, la fluidoterapia, los cristaloides que se le van a administrar, sobre todo en los pacientes que tengan un shock hipovolémico, han perdido demasiada sangre. Vamos a hacer la reposición de sangre de acuerdo a los porcentajes de pérdida que ha tenido, ¿no? Cuatro, por ejemplo, los vasopresores. Ahí tenemos la noradrenalina. Si por ahora la presión no mejora con los líquidos, se administra noradrenalina. Y luego tenemos que tratar la causa. Pero vamos a tratar la causa de acuerdo a los tipos de shock que está presentando el paciente. Si estamos hablando de un shock hipovolémico, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Detener la hemorragia y tenemos que reponer la sangre, los líquidos que ha perdido. Si hablamos de un shock un cardiogénico, hay que brindar un soporte con administración de inotrópicos, reperfusión coronaria. Si hablamos de shock séptico, bombardear de antibióticos al paciente con antibióticos de amplio espectro. ¿Con qué más? Con líquidos endovenosos. ¿Con qué más? Con vasopresores. Y si es un shock anafiláctico, licenciado, a ojo cerrado, administra tu adrenalina por vía intramuscular o subcutánea o hasta incluso vía endovenosa pura.
de manera inmediata, ¿no? Y si fuera licenciado un shock obstructivo, hay que tratar la obstrucción. Si hay un neumotórax, hay que drenar el neumotórax. Si hay una trombosis, hay que hacer el procedimiento correcto para poder sacar. Hay que aplicar un stent. En resumen, el shock es una emergencia vital. Para poder hacer el manejo adecuado, hay que reconocer rápidamente el tipo de shock, hay que iniciar lo que son los fluidos, la administración de oxígeno y sobre todo tratar la causa. ¿Ah? Eso hay que hacer. Fluidoterapia, plasma de conducción, fármacos vasopresores, tenemos ahí. Vamos a hablar sobre lo que es la crisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas son emergencias, pero cuando hablamos de crisis hipertensivas, tenemos urgencias hipertensivas. Una crisis hipertensiva es una elevación de la presión arterial, la cual se eleva de forma brusca. O sea, puede tener una presión arterial mayor a lo que es su sistólica 180 milímetros y su diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Pero en esta crisis hipertensiva, lo que vamos a ver es daño a órganos. En una crisis hipertensiva hay daño a órganos. Y ahí eso requiere hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Requiere de manera inmediata la administración de fármacos. En una emergencia hipertensiva, la elevación de la presión arterial va a haber daño de los órganos diana. ¿Como cuáles? Por favor, hay un micrófono, desactivarlo. Listo, gracias. ¿Cómo qué daños de órganos diana? Estamos hablando del cerebro, corazón, riñón, la retina. Esos son los órganos diana. Y en esta crisis hipertensiva, como le estaba diciendo, requiere tratamiento inmediato con fármacos endovenosos. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué pueden presentar? Puede haber otro tipo de daños también. Una encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular, puede ser un hemorrágico, un isquémico, puede haber un infarto agudo de miocardio o una angina inestable. Lo que tenemos que tener en cuenta es identificar. Por eso nosotros tenemos que valorar siempre la hipertensión, la presión arterial del paciente. Por ejemplo, una crisis hipertensiva, como ya le estaba diciendo, por encima de 180 a 120 milímetros de mercurio. En una urgencia hipertensiva hay una elevación de la presión arterial, pero con la diferencia de que no hay daño a órganos. El paciente se le baja la presión, se le pone en observación, disminuye la presión arterial, se le da el alta. Pero en cambio, en una emergencia hipertensiva, hospitalizamos porque ahí va a haber daño a órganos. Nosotros necesitamos bajar la presión arterial de manera inmediata, en 2 horas. ¿Mm? Por ejemplo, acá nos dice, urgencia hipertensiva, detección de una elevación brusca de la presión arterial respecto a las cifras habituales. Tenemos ahí también las falsas urgencias hipertensivas. Estas falsas urgencias hipertensivas se presentan, por ejemplo, cuando Cuando una persona consume alimentos, le miden la presión arterial pasando 5 minutos, van a ver la presión arterial alta. Las emociones hacen que se eleve la presión arterial. ¿Mm? Eso es una falsa urgencia hipertensiva. ¿Ya? ¿Qué tenemos que realizarle? Una exploración, radiografía de tórax, podemos realizar un electrocardiograma, podemos realizar una prueba de esfuerzo. Eso es lo que se puede hacer. ¿Qué más nos dice? Acá miro, por ejemplo.
Nosotros en esto, en aquí, les voy a poner acá. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos que bajar la presión arterial del paciente inmediatamente. No, nuestro objetivo es reducir la presión arterial en un lapso de tiempo de 48 horas. En esas 48 horas, el paciente va a disminuir su presión, pero va a disminuir con el tratamiento que se les está administrando. Con eso va a disminuir. En 48 horas nosotros podemos lograr que baje la presión arterial, pero a diferencia en una crisis hipertensiva, no. Nuestro objetivo es bajar la presión arterial. Y nosotros tenemos acá que bajar la presión arterial del paciente en 30 minutos. Esto es una crisis hipertensiva. ¿Dónde está un momento? Por acá está. No, ¿dónde está? Ya. Nosotros tenemos que acá bajar el 20% de la presión arterial. En esto es lo que es una urgencia hipertensiva. El objetivo es bajar la presión arterial, pero en un lapso de 48 horas. Vamos a hacerle un seguimiento al paciente. Le vamos a hacer un seguimiento al paciente, sí o sí, porque todo paciente, ahí está, reducir la presión arterial media en un 20%, la presión diastólica, que estaba en 120, tiene que bajar todo eso en 24 a 48 horas. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con el tratamiento que va a tener que tomar, ¿ya? Si nosotros estamos dándole captopril o losartán, la presión arterial tiene que disminuir de ese paciente, pero va a disminuir en un lapso de 24 a 48 horas. Tenemos que lograr disminuir en ese tiempo el 20% de la presión arterial. Pero en cambio, antes de que sigamos con esto nomás todavía, nos dice reevaluar. Si nosotros hemos administrado un captopril, tenemos que reevaluar al paciente en los 30 minutos de haber administrado un antidepresivo, un ansiolítico, ¿no? Porque nuestro objetivo, el paciente tiene una presión arterial de 160, 180, su sistólica y su diastólica puede estar en 120 a 100. Lo que se tiene que bajar es con un antihipertensivo. Y tenemos que bajar esa presión arterial en un 20%, en un lapso de tiempo de 24 a 48 horas. Posterior a haber administrado ese medicamento, tenemos que hacer un seguimiento domiciliario, ¿no? Aquí tenemos, acá nos está hablando de la crisis para no dejar ir, los criterios para no dejar ir al paciente. Si a los 30 minutos que hemos controlado la presión arterial se mantiene, no baja, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a administrar nuestros medicamentos, captopril, labetalol. Lo vamos a repetir nuevamente la dosis a los 30 minutos, ¿no? Podemos, nos dice, administrar lo que es el amlodipino, el metoprolol. Yo les recomendaría si tuvieran el labetalol, administrenlo por vía oral. Y eso lo pueden repetir cada 2 horas, a las 2 horas. Porque el labetalol es un medicamento de emergencia que se utiliza para urgencias hipertensivas o para crisis. Pero más que nada, los pacientes con una hipertensión están siendo controlados con captopril o sartán, ¿no? Con esos medicamentos. No toman labetalol. El labetalol es un medicamento de uso para emergencias, para crisis hipertensivas nada más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un medicamento, el captopril, 15 a 30 minutos ya tiene que haber hecho efecto, le controlamos la presión arterial, ¿no? El labetalol hace igual en 15 a 30 minutos, tiene un efecto máximo que puede durar hasta 2 a 4 horas. El amlodipino tiene igual una duración de 30 minutos, su efecto que dura unas 6 horas.
No mejora el paciente. Si después de la segunda dosis de captopril o la betalol, las cifras de presión arterial diastólica sigue 120, no hay evidencia de que un tratamiento más agresivo mejore el protocolo, tenemos de 24 a 48 horas para poder controlar la presión arterial de manera ambulatoria. Y ahí ya se va a poder diagnosticar si era hipertenso o no era hipertenso. Si es hipertenso, ya tiene que continuar el tratamiento. Si no es hipertenso, se va a tener que prescribir el tratamiento para que continúe. El hipertenso puede ser que lo haya dejado y si lo ha dejado de tomar, su presión arterial vuelve a subir. Ese hipertenso ya no puede dejar de tomar su medicamento, tiene que seguir tomando. Pero si no era hipertenso, ya es un candidato para que continúe tomando el medicamento. La crisis hipertensiva o la emergencia hipertensiva. Aquí, en esta emergencia hipertensiva o crisis hipertensiva, hay daño a órganos, Diana. Como les dije, hay los daños a órganos, Diana, ¿no? Y como hay daños a órganos, Diana, el paciente va a estar en la unidad de cuidados intensivos, UCI. ¿Mm? Ahí va a estar nuestro paciente. Y nuestro objetivo es bajar la presión arterial. Pero ¿cuánto vamos a bajar? Tenemos que bajar lo más rápido posible, porque aquí acaba de comprometer órganos y tenemos que bajar en unas 2 horas. Pero ¿cuánto vamos a bajar? Vamos a bajar nosotros a este paciente con una crisis hipertensiva el 20%. Tenemos que bajar el 20% de la presión arterial en un lapso de 2 horas. ¿Ah? Hay que bajar en un lapso de 2 horas. Hasta el 25%, si logramos un 25%, chévere. Evitamos que se dañen los órganos del paciente. ¿Sí? Miren, por ejemplo, el 25% en un lapso de 2 horas. No es como la urgencia hipertensiva, que tenemos 24 a 48 horas. Acá no. En una crisis hipertensiva, la presión arterial está por encima de los 180 milímetros de mercurio, su sistólica, y su diastólica está por encima del 120. Y nosotros tenemos que lograr bajar la presión arterial media en un 25%, pero dentro de las 2 primeras horas. Y este paciente tiene que estar conectado a un monitor cardíaco. Tenemos que chequear la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Hay que colocar una vía periférica con un catéter central de inserción periférica. ¿Qué más? Infusión de solución glucosada. No colocamos cloruro de sodio, porque si ustedes colocan el cloruro de sodio, lo que va a pasar con el paciente es más que nada que se vuelva a elevar la presión o no baje la presión arterial. Tenemos que valorar el estado de salud del paciente conjuntamente el estado de conciencia, ¿no? Acá anotando, acá. Los medicamentos que nosotros podemos administrar a estos pacientes tenemos de acuerdo a su situación. Por ejemplo, si nosotros vamos a administrar a un paciente en una emergencia hipertensiva, los fármacos más usados por vía endovenosa que tenemos para administrar, uno, tenemos el nitroprusiato sódico, que este nitroprusiato sódico es un potente vasodilatador de control rápido. El abetalor es un beta bloqueador de acción inmediata, que esto lo pueden utilizar ustedes en embarazos, en gestantes que están presentando una preeclampsia, utilícenlo. La nitroglicerina va a ser ideal en una isquemia coronaria, en una edema pulmonar. Hemos visto de lo que es el esmolol. El osmolol es rápido, de inicio es rápido, pero solo sirve más para una disección aórtica, ¿no? La hidralazina que la pueden aplicar en gestantes cuando están presentando preeclampsia, eclampsia, ahí pueden aplicar, ¿no? Mm, Acá vamos a ver un videito
Voy a compartir el sonido. En este vídeo vamos a tratar las crisis hipertensivas, en concreto su diagnóstico y tratamiento. En primer lugar, es preciso realizar una historia clínica lo más completa posible, con anamnesis detallada sobre historia de hipertensión arterial, interrogar sobre cuándo se inicia la clínica, qué evolución presenta y los síntomas acompañantes y o posibles desencadenantes. En la exploración física hay que realizar medición de la presión arterial, peso y talla del paciente, así como perímetro abdominal. Además, realizaremos una exploración por aparatos. Como exploraciones complementarias, realizaremos analítica de sangre completa con hemograma, fórmula y recuento leucocitario, bioquímica, orina, electrocardiograma y radiografía de tórax. Según sospecha clínica y exploración patológica de aparatos, habrá que añadir exploraciones complementarias, como gasometría arterial, TAC cerebral, TAC toracoabdominal, entre otras. Los pacientes con diagnóstico de urgencia hipertensiva suelen ser asintomáticos o presentar síntomas inespecíficos como mareo, cefalea leve o epístasis leve. Según el órgano diana afectado en los pacientes con emergencia hipertensiva, los síntomas pueden ser cefalea intensa y brusca, alteraciones visuales, disminución o alteración del nivel de conciencia, focalidad neurológica, convulsiones, dolor torácico, síntomas de insuficiencia cardíaca y oliguria o hematuria. Es importante realizar un adecuado diagnóstico diferencial entre urgencia, emergencia y falsa urgencia hipertensiva. Para ello, es necesario comprobar las cifras de tensión arterial en ambos brazos con manguito adecuado de forma repetida tras 10 minutos en reposo y realizar una adecuada anamnesis y exploración física. El tratamiento de la falsa urgencia hipertensiva consiste en tratar la causa que genera la elevación de la tensión arterial. Para tratar la urgencia hipertensiva es necesario que el paciente se encuentre en un ambiente tranquilo, siendo preciso en ocasiones la toma de ansiolíticos. No se debe usar la vía sublingual para su tratamiento por el efecto rebote que pueden producir. Se suelen utilizar fármacos orales, siendo los más usados los IECAS, y es necesario bajar la medicación de manera progresiva. Según la patología que presenta el paciente, se aconseja y desaconseja la utilización de algunos fármacos antihipertensivos. Ahí hemos visto un pequeño videito que nos explica sobre la crisis hipertensiva y la urgencia hipertensiva, ¿no? Vamos a dejar de compartir, vamos a presentar otro temita que tengo acá. Un momento. Ujú. A ver. Listo. Ya está. Por el momento pueden estar dejando sus preguntas en el chat para que yo les pueda mostrar lo que es un temita importante. Acá está, ya lo encontré. Vamos a ver lo que es la evaluación del trauma. Un abordaje, un trauma que ustedes tienen que saber para poder valorar una emergencia, ¿no? ¿No? Ahí está. El abordaje inicial del trauma. Nosotros vamos a ver, nos vamos a enfrentar más que nada a distintos tipos de emergencias. Puede ser un paciente que haya tenido un accidente de tránsito, un paciente que haya tenido una caída, una intoxicación, todo. Y lo que nosotros vamos a ver acá es el abordaje al trauma del paciente. ¿Qué necesitamos para hacer una buena valoración? Lo principal es que nosotros tenemos que brindar
una calidad de atención a los pacientes. Pero tenemos que identificar nosotros el tipo de problema que está presentando. Y para ello nosotros hacemos una valoración. Y esta valoración que nosotros hacemos, que es una valoración inicial para poder brindar la atención sistemática, es que tengamos que seguir un protocolo. Ese protocolo va a ser una rápida valoración inicial que se le tiene que hacer al paciente de la cabeza a los pies, cefalocaudal, ¿no? La valoración del trauma, del paciente con trauma, más que nada va a constar en hacer una valoración inicial, una valoración completa. Hacemos nosotros una valoración primaria, hacemos una valoración secundaria y también vamos a hacer una valoración terciaria. ¿En qué va a constar que nosotros hagamos la valoración primaria? Vamos a aplicar nosotros el ABCD. ¿Qué tenemos que ver? Esta valoración primaria se hace de dos maneras, tanto en la fase prehospitalaria y en la fase hospitalaria. En la fase prehospitalaria, en la fase prehospitalaria es que vamos a hacer actividades fuera del hospital y en la fase hospitalaria es dentro del hospital. En ambas nosotros tenemos que hacer una valoración al trauma, o sea, vamos a brindar un soporte, es un protocolo, es un soporte que vamos a brindar al paciente con trauma avanzado. Vamos a hacer la primera valoración. Hacemos nuestro triaje, que ya lo conocemos. Hacemos la primera valoración con la reanimación. Acá, en esa valoración inicial, que es la valoración primaria, nuestro objetivo más que nada es poder detectar y tratar las amenazas que están poniendo en peligro la vida del paciente. ¿Y qué tenemos que valorar ahí? Tenemos que valorar vía aérea con control de la columna cervical, ¿no? Ahí, primero valoramos eso, ahí tenemos que comprobar la permeabilidad de la vía aérea. Tenemos que mantener la movilidad cervical. Si hay obstrucción, aspiración, hay que manejarlo con una cánula, algo que se puede evitar que se pueda volver a producir una obstrucción de la vía respiratoria. La B, que vamos a hacer la ventilación y respiración. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a valorar los movimientos torácicos, identificar ruidos respiratorios, valorar la saturación de oxígeno. Hay que identificar si el paciente tiene por A o B un neumotórax, atención, un hemotórax, un tórax inestable, y se le tiene que administrar oxígeno suplementario. En la C, hacemos lo que es la circulación con control de la hemorragia. Acá no estamos hablando de hemorragia exsanguinante, ¿ah? No estamos hablando de hemorragia exsanguinante. Si hacemos un control de hemorragia exsanguinante, tenemos que valorar la pérdida de la sangre, controlar esa hemorragia, que se puede controlar con taponamiento, con lo que es un afrontamiento, con presión directa, ¿no? Lo que tenemos que hacer en la circulación y control de hemorragias, tenemos que primero palpar el pulso, valorar la presión arterial, valorar el color, la temperatura de la piel. Hay que controlar la hemorragia externa, como compresión directa. Se puede aplicar torniquete, siempre y cuando sea necesario. Hay que canalizar vías periféricas, vías venosas, de preferencia de grueso calibre para poder administrar o iniciar lo que es la fluidoterapia. En la D, el déficit o el estado neurológico. ¿Qué hacemos? Valoramos la escala de Glasgow, el nivel de conciencia. Tenemos que valorar el tamaño y la reactividad pupilar y hay que identificar algún tipo de déficit neurológico que el paciente está presentando. Y en la E vamos a valorar la exposición y control del ambiente. Acá nuestro paciente, imagínate que está en un accidente de tránsito, porque cuando hay un accidente de tránsito encontramos heridos y vamos a encontrar hemorragias. Y esa pérdida de sangre, que va a ser una hemorragia exsanguinante, ¿qué va a ocasionar? Disminución de la temperatura. Y lo que tenemos que hacer acá es prevenir hipotermia. Ahí tenemos que cubrir al paciente con mantas, todo.
Hay que retirar la ropa, hay que evaluar completamente al paciente, ¿no? Ahí tenemos, valorar la escala de Glasgow, menor a 8 puntos, ¿no? Cuando la escala de Glasgow nos da menor a 8 puntos, o sea, 3, 4, 6, así, nosotros tenemos que entubar a ese paciente. Hay que realizar una intubación endotraqueal, porque puede haber un cuerpo extraño que está obstruyendo la vía aérea, la respiración de la ventilación. Algo que tenemos que tener en cuenta, una valoración secundaria. Cuando nosotros hagamos una valoración secundaria, esto es la circulación, mira, acá está el shock. Más que nada hay que evitar esto que estén presentando los pacientes, una hemorragia exsanguinante. Este shock hipovolémico o shock hemorrágico, cuando hay una pérdida de sangre, una hemorragia exsanguinante, nosotros tenemos que hacer una reposición de sangre. El cloruro de sodio que ustedes están administrando, les dejo en claro, no cubre la pérdida de sangre, no hace el reemplazo a la sangre. Solamente se utiliza cloruro de sodio o cristaloides, ¿ya? Cuando hay una pérdida de hemorragia de grado 1, grado 2. Pero si es una pérdida de sangre del 30% de grado 3 y 40% de grado 4, ahí sí o sí te necesitamos reponer sangre y administrar cristaloides. Y nuestro manejo de manera inmediata hay que aplicar hemostasia, ¿ya? Hay que aplicar hemostasia. Hay que administrar cristaloides, solución isotónica hasta 1000 cc en los adultos, 20 ml en los pequeños, ¿ya? Y reponer la sangre de manera inmediata. En la valoración neurológica hacemos la valoración para obtener una respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. ¿Sí? Aquí, acá nosotros tenemos que hacer los anexos a la valoración, pero la valoración primaria no queda ahí. Tenemos que hacer una valoración secundaria. Una valoración secundaria ya es más amplia, ¿no? Ahí también aplicamos, por ejemplo, la historia clínica que tiene que ser la valoración rápida. Podemos aplicar el término amplia, que es distinto a amplia, que es casi similar. Amplia, hablamos una valoración completa, examen físico, pero ya más detallado, ¿no? Eso se hace en la evaluación secundaria, pero cuando hablamos del término amplia, nosotros estamos hablando de identificar alergias, medicamentos que pueda estar tomando, algún padecimiento previo que haya presentado, ¿no? Otro, vamos a valorar la última comida que haya consumido y algún acontecimiento de trauma que haya tenido. Pero si hacemos amplia, trabajen más con el amplia porque ahí no preguntamos. En un accidente de tránsito no preguntamos qué comida has comido, no. Nosotros nos basamos en la evaluación más detallada para poder identificar cualquier otro daño que se esté presentando en el paciente. Porque en la valoración primaria nosotros damos solución a al primer problema que va a comprometer vida. En los secundarios, lo que hemos dejado, de los que no había compromiso vital, ahí manejamos eso, donde vamos a valorarlo también a esos pacientes, porque no podemos dejar eso de lado, porque eso también se puede agravar. Tenemos que hacer un examen físico detallado, de cabeza a pies. Hay que hacer estudios complementarios, radiografías de tórax, tomografías, exámenes de sangre, ¿no? Y posterior a eso, ya podemos realizar lo que es, por ejemplo, eh, un- una valoración terciaria. Que esa valoración terciaria lo hacemos en las primeras 24 horas, pero ya una vez de haberse realizado el ingreso al hospital. Es una revisión más completa, se hacen estudios más amplios, se hace un monitoreo continuo
para poder detectar algún tipo de lesión que no se haya evidenciado, ¿no? Más que nada nosotros el manejo de un paciente con trauma, tenemos que tener en cuenta el estado en el que está, en el estado en el que está. Es lo más importante. Hacemos nuestra valoración, hacemos una atención inicial, hacemos un manejo. Tenemos que hacer la atención inicial. ¿Cómo? Si estamos en la parte prehospitalaria, hay que asegurar la escena. Tenemos que asegurar la escena. Vamos a proteger, ¿no? Acá tenemos el amplia, lo que les decía, o la amplia. Acá. Esta es la revisión secundaria. Por ejemplo, no sé, a ver un momento. Sí, sí, estamos bien. Vamos a tocarles en la parte prehospitalaria. Primero, en la parte prehospitalaria, como ustedes están fuera del hospital, están yendo a acudir a una atención de un accidente de tránsito. ¿Qué hace? Seguridad de la escena. En esa seguridad de la escena hay que proteger al equipo, del paciente, o sea, proteger al equipo médico, a los profesionales de la salud y al paciente. Hay que evaluar lo que son los mecanismos de lesión, el accidente de tránsito, la caída, herida por arma. En este caso es el accidente de tránsito. Hay que tener un control de la columna cervical desde el primer momento que entramos en contacto con el paciente y hacemos una evaluación rápida, el ABC inicial, ¿no? Apertura vía aérea, ventilación, todo ello. Y una vez hecho eso, determinamos el triaje, evacuamos, cargamos y llevamos a la ambulancia y nos vamos al hospital. Cuando se llega al servicio hospitalario, la atención hospitalaria, ahí hacemos una valoración y reanimación. Aplicamos nuestro ABCD. De ahí viene recién una valoración secundaria. ¿Qué es esto? La historia amplia, ¿no? Donde tenemos que ver el examen físico completo, estudios radiográficos, hay que identificar cualquier tipo de fractura, todo. Y la valoración terciaria, ya lo que les dije, que nosotros hacemos una revisión detallada en las primeras 24 horas, donde tenemos que confirmar o descartar algún tipo de lesión que haya estado oculto o haya pasado desapercibido. Y después de eso, ajustamos el tratamiento. El tratamiento específico que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Para hacer una reevaluación, lo que tenemos que tener en cuenta son las lesiones. Control de hemorragias externas. Aplicamos una presión directa, torniquete si fuese necesario. Puede ser que el paciente esté presentando un shock hemorrágico. ¿Qué tenemos que hacer? La reposición de fluidos o tal vez la transfusión sanguínea. ¿Hay alguna lesión torácica tal vez en el paciente? Hay una lesión torácica que es grave. ¿Qué tenemos que hacer? Un drenaje de tórax, una ventilación mecánica si por AOV requiere. Puede ser que el paciente tenga un trauma cráneoencefálico. Hay que elevar la cabecera de la cama, hay que oxigenar, sobre todo hay que controlar la presión intracraneana, la PIC. ¿Tiene fracturas? Si tiene fracturas, inmovilizamos, colocamos analgesia, antibióticos, ¿no? Si hay un trauma abdominal, ¿qué tenemos que vigilar? Hay que vigilar signos de peritonitis, hay que vigilar eso. Podemos identificar hacer una laparotomía si por A o B hubiera una hemorragia interna, ¿no? Y como por último, vamos a hacer una reevaluación. Tenemos que hacer una reevaluación a los pacientes. Esta reevaluación va a ser como un soporte continuo, donde se hace un monitoreo hemodinámico, neurológico del paciente, se hace un control de dolor en base a la escala de EVA, se procede con la administración de la profilaxis antibiótica, el tratamiento médico farmacológico que se está indicando y sobre todo hay que monitorear complicaciones que se pueden presentar, que puede ser una trombosis venosa profunda, puede haber infecciones, úlceras por presión. Y a estos pacientes hay que brindarle la rehabilitación, el apoyo psicológico para poder superar este trauma, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en todos los pacientes. Algo muy importante, si por AV tuviera fracturas, el soporte
humanitario. ¿Qué significa? Que el paciente en este caso va a ser dependiente de nosotros, hay que brindarle todo el soporte necesario para que el paciente pueda restablecer su salud, ¿no? Como cuidados de enfermería que nosotros podemos recomendar en este caso de paciente, más que nada, principalmente hacemos nuestro proceso de atención de enfermería, ¿no? Lo que tenemos que buscar es que se garantice la seguridad de la escena en el paciente. Hay que hacer una buena valoración, eso tenemos que hacer. Apoyo continuo, todo. Hay que monitorear a nuestro paciente, asistirle en los problemas que esté presentando, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, cuando las necesidades del tratamiento del paciente excedan la capacidad de la institución que lo recibió, debe considerar su traslado. Esta decisión requiere una evacuación o una evaluación detallada de las lesiones del paciente. Nosotros durante el proceso que esté hospitalizado hasta el día del alta, vamos a estar valorando al paciente, porque tenemos que monitorear su evolución, cómo está evolucionando favorablemente o no el paciente. Eso es lo que tenemos que monitorear, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Les invito a cada uno de ustedes a que puedan realizar sus preguntas, que con gusto van a ser respondidas. Tenemos acá unas preguntas, a ver. No. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Quiero decirles algo. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, un accidente de tránsito, lo que tienen que tener en cuenta es la distancia del hospital al lugar del incidente. Porque nosotros, cuando hablamos de una atención o un soporte avanzado al trauma, estamos hablando también ahí de la regla de oro. Y dentro de esa regla de oro, tenemos que ver el tiempo que nos va a llevar hasta llegar al hospital. ¿Cuánto tiempo voy a llegar? ¿En cuánto tiempo llego del hospital al lugar del incidente? Y del incidente al lugar del hospital. Cuando ustedes lleguen al accidente, primero aseguren la escena y hagan la clasificación, pero previa identificación de los heridos. Determinan la clasificación, estabilicen y evacúen. Durante el proceso de tránsito de evacuación que están haciendo, el paciente puede complicarse. Tu objetivo es mantener estable a ese paciente hasta que llegue al hospital. Pero tú ya debes de estar coordinando con el equipo de profesionales del hospital para que pueda recepcionar al paciente y procedan con la atención. Tú puedes dar informes sobre la situación crítica del paciente, cómo está, porque con eso el equipo médico ya va a tener en cuenta qué es más o menos lo que está trayendo, lo que está viniendo, cómo está viniendo el paciente, cuál es la situación, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Hay que valorar, hay que aplicar nuestro triaje. En esto siempre hay que tener en cuenta los tres yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Todo el tiempo son ustedes. Hay que mantener la calma para poder ayudar al paciente. Cuando hagan la primera valoración, el paciente puede estar estable. Lo han clasificado ustedes como un triaje 3 o 4. Lo han puesto como 3, por ejemplo, y está clasificado con
Los pacientes de triaje 3, prioridad 3, porque no hay tanta gravedad, pero puede ser que el paciente ya has terminado de evacuar a los más graves de triaje 1 y triaje 2 y este paciente murió, pero tú lo has determinado como triaje 3. Suele pasar. Hay una crisis emotiva ahí que ha conllevado a que el paciente fallezca, se detenga su presión, su corazón y muera. Estos tipos de accidentes no suele ser manejado de la mejor manera por el paciente, por las personas. El sistema nervioso, el cerebro, puede hacer que no lo tolere demasiado y envíe señales al corazón para poder apagarse. Se detiene y nosotros cuando vemos al paciente ya está muerto frío, ¿no? No debemos dejar de lado, no debemos olvidar al paciente. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar pendientes de todos, de los graves y no graves, ¿no? Acá hay una pregunta, licenciado, en el caso de que trabajamos en un puesto de salud, ya sea trasladado un paciente a un hospital con un trauma, coordinamos con, coordinamos con el hospital y aplicamos el ABC para un mejor manejo, ya sea trauma por accidente vehicular. Ya, primero, tú lo que tienes que hacer antes de que hagas la coordinación, estabilizar a tu paciente. Tienes que estabilizar a tu paciente, aplicar tu atención primaria, tu valoración primaria. Tu valoración secundaria ya lo puedes hacer en el trayecto, que no es tan importante. Lo que a mí me importa es hacer tu valoración primaria y atender de acuerdo a esa valoración primaria el principal problema que amenaza su vida. Luego de eso, recién puedes coordinar con un hospital, pero tú estás en un puesto de salud nivel 1. No vas a esperar a llevar al hospital. Tú tienes que coordinar con tu centro de referencia. Tu centro de referencia ya coordina con el hospital. Te mandan la ambulancia y ellos mismos se lo llevan directamente al hospital. U otro, no tienes ambulancia, pero no hay ambulancia tampoco en tu centro de referencia. ¿Qué tienes que hacer? Lo estabilizas, ves la forma de con una movilidad externa, de una autoridad, ahí tienes por eso tú que también coordinar con las autoridades para que este paciente sea evacuado. Se evacúa, se lleva al al centro de referencia más cercano de tu jurisdicción y ellos se encargan nuevamente de estabilizar a tu paciente para que ellos continúen transportando, refiriendo al paciente. Tú solamente te vas a encargar de llevar a tu centro de referencia de tu jurisdicción al que te corresponde. ¿Ya? Otro, puedes hacerlo por ley de emergencia, también llevarlo al hospital. Si tienes un hospital cercano, llévalo. Por ley de emergencia, te lo aceptan sin coordinación. Pero para que eso sea por ley de emergencia, tienes que tener al paciente debidamente crítico, ¿no? Lo estás manejando, estás estabilizando, pero se está complicando. Yo te recomiendo cuando esté así, llévalo solamente a tu hospital de referencia, ¿no? Y ahí que lo estabilicen y tú ya no te preocupas. Tu función principal es estabilizarlo y llevar a tu centro de referencia. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que no hay más preguntas, todo está claro. Entonces vamos a dar por finalizado nuestra charla del día de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes en este día de capacitación organizada por la empresa Infosub. Y antes de todo, antes de terminar, desearles a cada uno de ustedes un feliz día del enfermero. Nosotros somos enfermeros peruanos, licenciados, licenciadas, técnicos,
enfermería, somos enfermeros, ¿no? Y tenemos la obligación nosotros y el deber de brindar el apoyo a todos los pacientes, a todas las personas que requieran de nosotros. Este día 30 de agosto ha sido decretado Día del Enfermero por nuestra pionera. ¿Cuál? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima ha sido considerada pionera de enfermería del Perú. En honor a ella, nosotros tenemos este día. ¿Sí? Bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias a cada uno de ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta pronto.